palabra que pueda enriquecer nuestra vida espiritual. Palabra que nos pueda llevar a entender un poco más acerca de esos propósitos que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? ¿De qué se trata, no, nuestra vida cristiana? ¿Qué es esto de la fe? La verdad que la intención un poco de este mensaje que voy a compartir con ustedes es tratar de entender un poco más la dinámica de Dios en medio de nosotros como su pueblo y como su iglesia. La idea es que vos puedas, a través de este mensaje, entender un poquito más de lo que Dios ha establecido para nosotros. Y, y es interesante que podamos entender que muchas veces nosotros miramos la fe de una manera muy individualista, ¿no? Y a ver, no está mal porque es cierto, Dios es un Dios personal. Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y es maravilloso ver esa relación personal. Dios nos ama, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios está con cada uno de nosotros y es maravilloso vivir esa experiencia. Nosotros creemos en ese Dios cercano, en ese Dios real que podemos palpar porque Él ha decidido nada más y nada menos que venir a ser morada en donde, en nuestros corazones, ¿no? Así que el Señor, miren si no es algo tan cercano a nuestras vidas, que Él está allí, ¿no? Presente en nuestros corazones, haciendo morada allí junto con nosotros. Y esa visión del Evangelio que tiene que ver con mi necesidad, con la intervención de Dios en mi vida, es buena, sí, seguro, porque es parte de nuestra fe. Pero cuando ese individualismo no está acompañado de una visión completa de lo que realmente Dios quiere hacer, ese individualismo se convierte en egoísmo, se convierte en mirarme solamente a mí, se convierte en esta idea del yo, mi, mis necesidades, mis problemas, lo que yo necesito, y entramos en un cono de sombra con respecto a Dios, porque la obra del Evangelio, la obra de Jesucristo, tiene que ver conmigo, pero tiene que ver también con lo que yo puedo hacer por los demás. Hay una palabra que le da sentido a toda la fe cristiana. ¿Y saben qué es? El servicio. Para mí es muy fuerte que Jesús, Él nos viniera a dar un ejemplo y un modelo tan distinto al que hoy podemos encontrar en cualquier modelo de liderazgo, ¿no? Jesús vino a demostrarnos que esto se trata de servir, se trata de entregar, se trata de amor. Es más, dice en el Evangelio de Juan, en la última cena, cuando Jesús estaba allí, dice que él siendo consciente de que ya su tiempo había pasado, que él iba al Padre, que todas las cosas le habían sido entregadas, teniendo esa conciencia plena de todo, dice que él agarró una toalla, agarró una palangana y se puso a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Y él les dijo esta frase, ¿no? Que lo que yo estoy haciendo es lo que ustedes van a tener que hacerse unos a otros, porque el servicio es aquello que nos define. Es aquello que nos define. ¿Y nos define por qué? Porque Dios ha establecido un concepto que es muy fuerte y que es el que yo quiero que hoy podamos juntos tratar de comprender para que entendamos la bendición que hay en Él. Y es la idea de comunidad, de pueblo, ¿no? De pertenencia. Entender que somos algo más allá de nuestras propias realidades individuales. Somos algo que nos define en un conjunto. Somos algo más allá de la individualidad de ser hijos de Dios. Somos iglesia, somos pueblo de Dios. Y somos algo mucho más grande y mucho más tremendo, y es que somos cuerpo de Cristo. No sé si hemos tomado conciencia muchas veces de lo que representa esa expresión. Pero cuando el Señor nos habla de que somos su cuerpo, nos está diciendo que somos una parte integral, activa, viva de Dios. Nos está hablando de que estamos unidos a una realidad, que es la realidad del mismo Jesús. Porque el ser cuerpo de Cristo significa estar ligados, unidos a un ADN, a un sistema de circulatorio que mantiene esa vida, estar unido a una esencia. Eso significa estar unidos como cuerpo, como iglesia. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? ¿No? ¿Para qué Dios hace todo esto? Bueno, quiero que me acompañes al libro de Efesios. Mira, esto es una especie de estudio y mensaje, ¿no? Hay momentos en los que por ahí el mensaje es un mensaje de exhortación, hay momentos en los que el mensaje a veces es un mensaje de ánimo, ¿no? Hay otros momentos en los que la palabra de Dios también nos lleva a estudiar, a entender,
ciertas verdades que creo que son muy importantes que las podamos juntos analizar. Así que esta es una mezcla, por eso vamos a ver muchos versículos, porque quiero que juntos podamos entender lo que la palabra de Dios dice con respecto a una realidad que nos afecta a todos. Efesios 4, del 1 al 7 vamos a leer. Busquen en sus Biblias Efesios 4. Yo voy a ir salteando algunos versículos por una cuestión de tiempo, pero después les aconsejo que puedan leer todo Efesios 4, porque realmente es una palabra tan llena de inspiración de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con la que fueron llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, dispuestos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, porque somos un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Pero cada uno de ustedes les fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. En el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Saltamos al versículo 15 y dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta leemos estos versículos de Efesios para entender esta dinámica de Dios. A ver, ¿qué es lo que hizo el Señor? Dios lo que hizo fue salvarnos, pero en ese proceso de salvación lo que hizo Dios fue meternos en una misma realidad, unirnos a todos en un mismo plan. Ese plan que se llama iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la manifestación de Dios sobre esta tierra. Y algo muy interesante con la iglesia, que la iglesia lo que viene a hacer es, viene a contener esa expresión de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo en la iglesia fue darle dones a los hombres. Darle dones a cada uno de nosotros. ¿Qué son los dones? Los dones son habilitaciones de Dios sobre nuestras vidas, talentos, capacidades, recursos que Dios pone. ¿Para qué? Para que Dios se pueda expresar a través de cada uno de nosotros. Dios quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Dios quiere que vos puedas ser una expresión de una característica, de un aspecto, de una cualidad de Dios. Por eso somos cuerpo de Cristo. Ahora, Dios es tan grande que no podría contenerlo nadie. ¿Quién puede contener la plenitud de Dios? ¿Quién puede contener su presencia? ¿Quién puede contener su sabiduría? ¿Quién puede manifestar su poder? ¿Quién puede hacer eso? No hay ningún hombre que lo pueda hacer, ¿no? Es imposible que esa capacidad pueda existir en algún ser humano. Por eso lo que hizo Dios fue dividirse, manifestarse un poco en cada uno de nosotros. Y es interesante porque es como un rompecabezas, yo lo veo así, ¿no? Cada pieza de ese rompecabezas tiene una parte única e irrepetible de ese diseño, ¿no? Y cada pieza ubicada en su lugar nos muestra después ¿qué? Un cuadro completo de algo hermoso, pero si yo tomo esa pieza solita, ¿qué va a ser? No sé, una cosita con algunos colores, con una formita, pero no me va a decir mucho. Y si junto dos o tres, quizás tampoco me permita ver mucho en claridad. Pero cuando yo empiezo a armar esas piezas y comienzo a colocarlas en el orden que van, ese diseño comienza a manifestarse y comienzo a ver con claridad algo precioso que Dios ha hecho. Y eso es lo que Dios hace por medio de su iglesia. Ir conformando una obra a través de todo el mundo. Porque nosotros a veces pensamos en la iglesia y pensamos en nosotros, pensamos en este lugar, en este edificio, qué sé yo, el grupo de personas que somos, y pensamos nada más que en eso como iglesia. Y la verdad que no es así. Nosotros somos una porción de ese cuerpo, ¿dónde? Dentro de una ciudad.
Y esta ciudad es una porción de ese cuerpo dentro de ¿dónde? De la nación. Y aún somos una parte de esa iglesia en el concierto de las naciones que adoran y que buscan al Señor. Entonces no podemos dejar de entender esta dinámica de Dios, porque es lo que nos lleva a comprender de qué somos parte. Somos parte nada más y nada menos que del cuerpo del mismo Señor. Y Dios estableció Él como cabeza esa conformación que es hoy día el cuerpo y la iglesia. Ahora, Dios, ¿qué es lo que ha hecho? Dios nos ha permitido tener la iglesia ¿para qué? Para que a través de ella seamos edificados. Dice que Dios constituye, qué sé yo, unos apóstoles, otros pastores, profetas, evangelistas, maestros. Dios distribuye llamados conforme su gracia, ¿no? Miren, realmente en esto no hay nada humano que uno pueda hacer para forzar algo que Dios no dé. Es algo muy fuerte, pero el llamado de Dios es algo que viene de parte de Dios y es algo que Dios da porque a Él se le da la gana darlo, ¿no? Es muy fuerte eso, porque uno no se da cuenta que no hay nada humano que uno haga para merecer un llamado de Dios y no hay nada humano que uno haga para poder ganar un llamado de Dios, porque de ninguna de esas formas se trata. Se trata de entender que todos formamos parte de algo y tenemos un lugar, y comprender nuestro lugar es parte del desafío que tenemos de nuestra fe. ¿Por qué? Porque es allí donde yo voy a ser edificado y es allí donde yo voy a poder bendecir a otros. La iglesia tiene un propósito y es edificar a los santos. Es que las personas puedan ser edificadas en Dios, puedan ser formadas. ¿No? El apóstol Pablo lo describe tan claro cuando él dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Jesús, a manifestar que la plenitud de Cristo en nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Edificarnos para que todos lleguemos a una unidad en la fe y a un conocimiento de Jesús. Porque de eso se trata nuestra vida. No hay nada más importante que eso. Yo creo que vos hoy entiendas que todo lo demás que para nosotros es valioso, en realidad son cosas intrascendentes, porque el conocimiento de Dios, el conocimiento de Jesús, el conocimiento de su amor, de sus misterios, de su palabra, de su verdad, es lo único que le da sentido y propósito a la vida del hombre. El apóstol Pablo lo entendió muy claro cuando él en un momento se paró y dijo, ¿saben qué? La verdad que soy esto, he estudiado, soy judío, y empezó a contar todas las cosas que humanamente se podría jactar. Pero le dice, pero ¿saben qué es para mí todo esto? Basura. Todo esto no me sirve para nada, porque hay una sola cosa que yo quiero. Hay una sola cosa que me interesa y es conocer a Jesús. Conocerlo a Él, no, al fin de conocer el misterio de su propósito, de su plan en nuestras vidas, de comprender la grandeza de su amor. Yo creo que nosotros nos aferramos y valoramos muchas cosas que son tan intrascendentes en la vida, ¿no? Porque hoy están y mañana desaparecen, porque nos dan satisfacciones momentáneas, porque nos brindan placeres tan efímeros, ¿no? De decir, bueno, esto me da la satisfacción, me da un poquito de alegría, alcancé esto, tengo esto y ahora estoy contento. Esa persecución que tenemos de nuestros logros humanos, como si en ellos estuviera el sentido de la vida. Y yo te puedo asegurar que detrás de todos esos grandes logros humanos no hay más que el mismo vacío existencial. ¿Por qué? Porque el ser humano solo encuentra propósito cuando se une al propósito de Dios. El ser humano solo encuentra una razón para su vida cuando descubre la razón por la que Cristo un día nos llamó, el propósito por el cual un día fuimos alcanzados por esa gracia de Dios. Y eso es allí donde la vida espiritual puede tener esa relevancia de afectar nuestra vida natural, de cambiar lo que nosotros vivimos. Yo creo que hoy nos encontramos con muchas personas viviendo un evangelio trunco, un evangelio limitado, un evangelio empobrecido en muchos aspectos. ¿Saben por qué? Porque no han entendido esto del propósito y del llamado. Es lo que hablábamos en Romanos 8 cuando él dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que conforme su propósito han sido llamados. Entender el propósito de Dios es entender la razón por la que nosotros estamos. Es descubrir el por qué y para qué estamos. Y cuando unimos nuestro propósito al propósito de Dios y cuando comprendemos que hay un plan diseñado por Dios para nuestras vidas y cuando nos rendimos a ese plan divino, es cuando descubrimos la plenitud de aquello que Dios tiene para nosotros.
un instante en el propósito de Dios puede ser más maravilloso que toda una vida viviendo en cualquier plan. Mira, yo pienso en la vida de Esteban, ¿no? Esteban, esta persona que en un momento nos cuenta todo lo que se conocemos de Esteban, es un relato donde él comienza a predicarle a todos esos judíos que estaban allí, que negaban a Jesús, y dice que resplandecía, ¿no? Y que la gloria de Dios estaba con él. Y fue ese momento, esa fracción de momento en el que él estuvo en el centro del propósito de Dios. Y el resultado fue que lo mataron. El resultado fue que lo apedrearon, pero aún en ese pequeño instante, te puedo asegurar que la plenitud de vida y la plenitud de gozo, la plenitud de satisfacción y la plenitud que él experimentó, no lo hubiese experimentado con todo lo que hubiese pasado en la tierra. ¿Por qué? Porque él se encontró cumpliendo ese plan de Dios. Y fíjense, el plan de Dios que era, que fuera el primer mártir, ¿no? Que fuera la primera sangre derramada por predicar el Evangelio de Jesucristo, que fuera ese primer mártir al que esos judíos le dieron muerte porque no pudieron resistir esa sabiduría, pero él vio los cielos abiertos y él, mientras los tenían allí dispuesto a matarlo, él estaba viendo a Jesús y le decía: veo los cielos abiertos y veo al Señor allí en su gloria. Él estaba teniendo una revelación de ese mundo espiritual que le mostraba lo frágil, lo inútil, lo intrascendente de todas las cosas que podía haber. Te puedo asegurar que si en ese momento le hubieses puesto delante de esa persona todas las riquezas de este mundo, te hubiese dicho: déjatelas, porque lo que estoy viendo... Hola, hola. ¿Qué pasó? Ahí estamos. Está como chiche nuevo con la consola. No toques más nada, Facu, por favor, no apretes ningún botoncito. Bueno. Entonces, yo creo que si le hubiesen ofrecido todas las cosas de este mundo, creo que en ese momento nada hubiese tenido más valor que lo que él estaba viviendo. Aunque lo que estaba viviendo, alguien puede decir: pobre muchacho, mira, lo mataron a pedazos. Pero estaba en el centro de la voluntad de Dios y la gloria de Dios estaba sobre su vida, y esa gloria eterna a la que él fue llevado por ser fiel. Hermanos, tenemos que entender que nuestra vida es mucho más que lo que podemos ver, tocar y palpar. Digo, vivir esta vida sin conciencia de lo eterno es el tormento más grande al que se enfrenta el hombre. ¿Sabes por qué el hombre está desquiciado? ¿Sabes por qué el hombre está cada día más desbordado? ¿Por qué el hombre cada día no encuentra propósito para su vida? ¿Por qué lo consume la ansiedad? ¿Sabes por qué? Porque el hombre vive sin conciencia de lo eterno. El hombre vive aferrado solamente a lo que va a conseguir, a lo que va a alcanzar, a lo que va a lograr. Aferrada a esta vida que es tan frágil, que es tan volátil, que es tan efímera, que se pasa tan rápido, ¿no? Cuando queremos acordar, pasó toda una vida. Aferrarnos a lo eterno es lo único que nos da el anclaje, el equilibrio correcto. Es lo que nos permite tener ese balance correcto cuando yo miro mi vida y sé que mi vida tiene un eco eterno en el que Dios está involucrado, que hay un propósito de Dios para mi vida. Por eso es tan importante, hermanos, que entendamos que se trata de esto, se trata de crecer. Se trata de ser edificados. No se trata de quedarnos en el mismo lugar. No se trata de pasar la vida en el mismo punto. Se trata de que podamos ser transformados por Dios. Miren, yo en ese sentido soy una persona muy, no sé cómo definirme, ¿no? Pero a mí me frustra el ver cómo muchas personas no son transformadas por el poder de Dios, por el Evangelio. Y cómo el Evangelio se convierte en algo que solamente ocupa un lugar en nuestra religión, en nuestras creencias, pero sin ni afectar nuestras vidas. Yo quiero decirte que lo que te está destruyendo es tu forma de vivir. Lo que te hace daño es la manera en la que vos hoy estás enfrentando tu vida. Cuando Dios nos habla y Dios nos ordena, y cuando Dios viene a decirnos que esto no le agrada, que Él quiere cambiar esto en mi vida, que Él nos quiere sacar este pecado, que Él no quiere que hagamos determinadas cosas, Dios no lo hace por caprichoso. Dios no lo hace porque Él es un Dios que quiere que todos vivamos al son de sus ordenanzas de una manera caprichosa. Dios lo hace por amor. Porque es la manera en que vos no querés que tu hijo hoy haga muchas cosas que sabes que le hace daño. Dios sabe que la forma en la que estás viviendo te está destruyendo. Dios lo sabe.
Y estás destruyendo tu vida, estás destruyendo tu familia, estás destruyendo tu futuro, estás destruyendo aún tu eternidad, ¿no? Al no entender que Dios te llama a ordenarte. Y hay personas que insisten con una forma de vida, que saben que está equivocada, que saben que está, pero ellos se mantienen en esa arrogancia de decir, ok, yo sigo por acá. ¿Y sabes cuál es el destino de eso? No es más que muerte y destrucción. Y cuando esa muerte y esa destrucción llega, después se lamentan. Cuando ven sus familias destruidas, cuando ven sus hijos deshechos, cuando ven sus hogares rotos, cuando ven sus vidas destruidas, después hay lamento, después hay queja. Pero a ver, ¿cuántas veces el Señor estuvo ahí para decirte, che, pará, hasta acá llegás? No, no, date cuenta de que se viene el precipicio, ¿no? Date cuenta que hasta acá llega el camino. Si seguís, ignoramos todas las advertencias de Dios. Ahora, la iglesia, ¿para qué está? Está para eso. Está para edificarnos, está para construirnos, está para ir armándonos unos a otros, está para ir trabajando en cada área de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros miramos la iglesia, tenemos que verlo como ese lugar al que yo vengo a injertarme, en el que yo vengo a formar parte. Mira, dice la palabra de Dios que cuando hemos creído, a ver, 1 Corintios 12, del 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por su espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se dio de beber del mismo espíritu. ¿Sabes qué? Cuando vos has creído en Jesús, pasaron muchas cosas en tu vida, pero una de las cosas que pasaron, aparte de la salvación, de la vida eterna, es que Dios te injertó. Dios te hizo formar parte de. Dios te plantó. Dios te bautizó en su cuerpo para que ahora seas parte misma de Él. Por eso el Señor es el que habita en medio de nosotros y es el que nos reviste con su gracia, con su amor, porque somos eso, somos el cuerpo de Cristo. Y empezar a mirarnos de esa manera es la manera en la que empezamos a valorar y reconocer aquello que Dios puede hacer en mi vida y aquello que Dios puede darme a través de las personas que Dios ha ido poniendo. Mira, los dones del Espíritu Santo no son más que habilitaciones de Dios para servir a otros. ¿Sí? No hay nada más inútil para mi vida que un don del Espíritu Santo. Un don del Espíritu Santo a mí no me sirve para nada, solamente para bendecir a otro, solamente para ayudar a otros. Es una manera en la que yo puedo servir. No puedo usar un don para mí. No puedo usar un don para mí. Es un don con el que yo voy a servir a otros, con el que yo voy a bendecir a otros, con el que yo voy a ayudar a otros. Ahora, todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos dones. Esto no es un regalo para algunos pocos. No, es un regalo para todos. Es una habilitación de Dios para todos porque Dios quiere expresarse a través de todos. No hay un miembro mejor que otro, no hay un miembro más exaltado que otro. No, somos todos iguales delante de Dios. Ahora, Dios nos habilita con diferentes dones. ¿Para qué? Para que con esos dones podamos nosotros servir y podamos trabajar en torno de su reino. Entonces yo quiero hoy que vos mires la iglesia como lo que realmente el Señor ha concebido en su corazón, como su cuerpo, como ese lugar que yo formo parte, como ese espacio en el que yo vengo a dar y a recibir. Es ese lugar en el que yo vengo a servir y también a que otros me sirvan. ¿Por qué? Porque es esta dinámica de Dios, donde hay personas que me bendicen y yo bendigo a otros. Y yo cuando entiendo esa dinámica, entro en el propósito de Dios, que es ser parte de su plan. Hay muchas personas que ven la iglesia como ese lugar al que vengo los domingos, vengo, me siento, miro, juzgo, che, estuvo muy fuerte el sonido, no le pegó ninguna el Facundo con la consola digital, estamos acá, el pastor habla mucho, estamos ahí, criticamos, hablamos, ¿sí? Muchas personas ven la iglesia como eso, como ese lugar, ¿me entendés? Donde vengo a ver, a juzgar, a ver qué me dieron, si recibí, si oraron por mí, si me visitaron, si me llamaron, si... Y todo gira en torno a ese personalismo enfermo y desproporcionado, donde no entendemos que es algo mucho más grande la iglesia que eso. Es algo mucho más grande que tu necesidad.
Es el lugar en el que Dios te ha plantado para que vos des fruto. Es el lugar donde Dios te ha plantado para que vos crezcas. Es el lugar donde Dios te ha plantado para que vos sirvas. Es el lugar donde Dios te ha plantado para Él usarte. Porque hay una dinámica divina. ¿Y sabés cuál es? Que cuando yo doy, recibo. Cuando yo entrego, recibo. Y esta dinámica ha estado presente y ha marcado nuestras vidas. Porque yo me he dado cuenta que en la medida en que yo más servía, Dios más me bendecía. Y en la medida en que Dios más daba, Dios más ponía sobre mi vida. Y en la medida en que yo dejaba de lado mis problemas, mis necesidades, mis dificultades, no me miraba en mis problemas, sino que me entregaba para servir a otros, a pesar de que yo tenía muchas cosas que resolver y muchas necesidades que atender, me ocupaba de la necesidad de otros. ¿Sabes qué pasaba? Dios se ocupaba de la mía. Porque de esto se trata. Se trata de lo que yo siembro y se trata de lo que yo cosecho. Se trata de aquello que yo hago por los demás. Si vos solamente pensás en recibir sin sembrar, quiero explicarte de que estás en un problemón. Porque no existe ley que te respalde para eso. La siembra es el resultado inevitable ¿de qué? De la cosecha. Y Dios dice, miren, ojo, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que ustedes siembren es lo que van a cosechar. Acá hay una ley que se repite constantemente. Y es que conforme lo que yo sembré, es lo que Dios va a hacer en mi vida. Por supuesto que siembro uno y Dios me da 100, ¿no es cierto? Porque esa es la ley de la siembra, ¿no? Yo siembro uno y el fruto que Dios me da, de esa semilla, sale una planta que da montones de semillas más. Siempre hay una multiplicación en esta acción, pero si yo siembro tomates, no voy a recoger zapallos, voy a recoger tomates. Hay un principio que se repite en esto. Y creo que no hemos olvidado, hermanos, muchos de sembrar. Creo que muchos vienen acá esperando cosechar de Dios bendiciones, esperando cosechar de Dios favores, empezando cosechar de Dios. Y yo te digo, ¿qué estás sembrando? Porque no se trata de lo que solamente le pedís a Dios. Se trata de ver si estás o no dentro de su propósito y si has entendido que tu vida tiene algo para dar también. No podemos pensar y ver a Dios solamente como el dispenser donde yo voy a buscar la necesidad y la solución a mi problema. Yo no puedo ver el Evangelio de esa manera. Yo no puedo presentarte un Dios que solamente está acá, listo, a ver qué necesitan chicos, a ver dónde está la necesidad, porque ahí Dios está a 5 manos ayudando a todo el mundo. No, Dios tiene un propósito. Y aún tiene un propósito en nuestras necesidades. Porque aún nuestras necesidades son a veces una herramienta que Dios utiliza para confrontarnos, para hacernos entender su plan y para quebrantarnos y llevarnos a su propósito. Yo quiero que vos hoy veas a la iglesia como algo mucho más allá que el lugar donde vos venís simplemente a recibir ese milagro que necesitas. Dios lo hace, claro que sí. Y estamos llenos de testimonios de todos los milagros que Dios ha hecho, de toda la provisión, de toda la restauración, de todas las cosas maravillosas que Dios hizo. Pero quiero decirte que si vos te quedás solamente allí, te estás quedando te estás mojando los pies en el agua de Dios. Estás recién entrando y no descubriste lo más maravilloso que Dios tiene para vos. Que está en cuando yo empiezo a servir a Dios. Cuando yo empiezo a dar, cuando yo empiezo a ocuparme de otro y Dios me empieza a utilizar, cuando yo descubro el gozo que hay en ser un instrumento en las manos de Dios para ayudar a otros, cuando mi vida puede inspirar a otras personas, cuando una llamada mía, cuando una palabra consoló, animó, fortaleció a otros, cuando un abrazo sanó y restauró, cuando una oración mía sirvió para que otras personas pudieran acercarse a Dios, cuando nos ocupamos de su reino. Ocuparse del reino de Dios es ocuparse de la obra de Dios. Y es el que dice, buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas van a ser añadidas. A veces nuestra preocupación está en nuestros problemas cotidianos. Y nuestros problemas cotidianos son los menos delante de Dios. Son la parte más pequeña de todo esto. Porque es una añadidura, es algo que viene como acompañando algo mucho más grande. Y es cuando yo descubro que formo parte de su reino. Ahora, nosotros tenemos que entender que venimos a la iglesia para ser edificados, para cumplir una misión. Ahora, a mí me gusta esta parte, ¿no? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí
por las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Me gusta esta palabra, ¿no? La ayuda mutuamente. Hay algo que nosotros tenemos y es esto de podernos ayudar mutuamente. Y es que vos puedas encontrar en la iglesia esa ayuda que necesitas. Y que vos puedas ser la ayuda de otro. Que vos puedas encontrar en la iglesia esa persona que se preocupa por vos, pero que vos te puedas preocupar por alguien. Que vos puedas encontrar en la iglesia esa persona que pudo a lo mejor asistirte en medio de una necesidad, pero que vos estés allí para asistir a otros. Porque de eso se trata esta dinámica, ¿no? Mutuamente. No es algo que va en una sola dirección, es algo que va y viene. Es algo que interactúa, ¿no? Porque yo hoy estoy para vos y mañana vos estás para mí. Y en esa dinámica de comunidad es donde realmente nosotros vamos creciendo y siendo edificados. Dice la palabra de Dios que el cuerpo está unido por las coyunturas, ¿no? Por esas partes del cuerpo que lo que hacen es unir, ¿no? Dos miembros. Una coyuntura es lo que une, mi brazo es unido al resto de mi cuerpo. ¿Por qué? Por una coyuntura que es mi hombro, ¿no? Eso tiene la función de unir una parte de mi cuerpo a la otra. Y hay muchos hermanos que tienen que entender que somos esa unión que a veces el cuerpo necesita. Es esa manera en la que nosotros traemos muchas veces a personas y las unimos al cuerpo que les cuesta estar unidos allí. Miren, la iglesia es el lugar donde nosotros tenemos que responder al corazón de Dios. La iglesia como cuerpo de Cristo no puede responder a nuestros propios caprichos, a nuestras propias ideas, a nuestras propias valoraciones, a nuestros propios juicios, sino que tiene que responder al corazón mismo de Dios. Porque somos parte de su cuerpo, porque somos su ADN. Y es allí donde nosotros tenemos que entender que la iglesia tiene que estar dispuesta a abrazar a aquel que nadie esté dispuesto a abrazar. A contener a aquel que no sería contenido en otro lugar. A extender nuestras manos para amar a aquel que en otro lugar no sería amado. No, a poder llegar a ese lugar donde nadie quiere ir. A poder meternos a donde nadie se metería. Es así donde la iglesia tiene que estar dispuesta siempre a ir más allá. Y esto es una acción que nosotros hacemos porque somos nosotros los que unimos a las personas. Vos sos coyuntura, ¿por qué? Porque estás dispuesto a unir a alguien al cuerpo. Sos coyuntura cuando vos podés ocuparte de ir a buscar a ese que está perdido, a ese que está herido, a ese que se cayó en el camino, a ese que por alguna circunstancia quedó envuelto en situaciones, en problemas y se olvidó o seguimos adelante, porque a veces nos pasa esto como iglesia. Digo, como iglesia crecemos, como iglesia avanzamos, y digo, ¿cuánta gente queda en el camino? ¿Cuántas personas hoy no están acá? Y nosotros quizás ni siquiera nos acordamos de esas personas. Porque a veces como pastores nos pasa eso, ¿no? Que uno empieza a ver caras, personas, y van y vienen, y a veces uno se pierde en todo esto, y de repente dice, che, uy, fulano, ya hace un montón que fulano no viene a la iglesia. Hace un montón que ni está acá. ¿Y quién se dio cuenta? ¿Y quién se acordó? ¿Y quién lo valoró? ¿Y quién se fue en la coyuntura para ir a decir, che, venimos a rescatarte, venimos a ayudarte, venimos a levantarte, venimos a sanarte, venimos a restaurarte, venimos a apoyarte, venimos a inspirarte fe, venimos a estar con vos para acercarte otra vez a donde tenés que estar? ¿Dónde están esas coyunturas? Muchas veces se pierden en el camino. ¿Y somos responsables? Sí. Pero me decís, bueno, pastor, pero sabes los problemas que yo tengo. Y vos sabés por lo que yo estoy pasando. Y vos sabés que encima me tengo que estar ocupando de otro que no sé qué hacer con mi vida. Es que de eso se trata. De eso se trata. Mientras no cambies ese disco en tu vida y sigas metido en tu propio problema y sigas escarbando siempre en tu mismo tacho de basura y sigas siempre mirándote el ombligo, nunca vas a descubrir lo que Dios tiene para tu vida. Y muchas de estas cosas ni siquiera le vas a poder dar intervención a Dios porque seguís vos abrazando tus problemas y buscando solucionarlos vos. A veces es algo muy fuerte cuando nosotros soltamos nuestros problemas y los dejamos en manos de Dios. Y a veces cuando los soltamos, cuando decimos, mira Señor, ¿sabes qué? No sé qué hacer con esto. Señor, tomá, acá tenés, encargate vos Señor, yo me voy a encargar de tus cosas. Eso se trata, buscar el reino de Dios y su justicia. Y dejar que Dios se encargue de nuestras cosas. El Señor dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Pero ojo, tomen mi yugo, porque ligera es mi carga.
Yo tomo tu carga, tomo lo que te agobia, pero ¿sabes qué? Toma la mía. Yo tengo una carga para ponerte, que es ligera, que es liviana, comparado con la tuya no es nada. Es una interacción, es un intercambio que hacemos. Y no entendemos que si no hacemos ese intercambio, nos estamos perdiendo el poder darle intervención a Dios en muchas áreas de nuestras vidas. Mira, yo quiero decirte algo. Yo sé que acá hay muchas bendiciones retenidas. Yo sé que acá hay muchas bendiciones que están frenadas. No porque Dios no te las quiera dar, sino porque Dios está esperando que tomes el lugar que tenés que tomar. Que tomes la decisión que tienes que tomar, que asumas la responsabilidad a la que Dios te ha llamado, que entiendas cuál es ese propósito de Dios para tu vida y que te alinees con lo que Dios tiene para vos. No hay bendición más grande que servir a Dios. No hay recompensa más maravillosa que servir a los demás. De eso se trata. Se trata de servirnos unos a otros. Miren, cuando por ahí hemos usado esto, el siervo de Dios, ¿viste? Como si fuera un título. No, a ver, y no existe el siervo de Dios. Jesús vino a servir ¿a quién? ¿A quién vino a servir a Jesús? A los hombres. Si yo me creo siervo de Dios y no estoy dispuesto a servir a las personas, nunca voy a ser siervo de nada, ni de nadie. Porque lo que Dios anda buscando son personas que sigan el ejemplo de Jesús. ¿Sí? Jesús no vino a ser servido. Jesús vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. A eso vino Jesús. Y si yo no tengo el ejemplo de Él, y si yo no sigo el modelo de Él, y si yo me subo a un pedestal porque me dieron 2 o 3 ministerios, o porque tengo algún don o algo, y me creo que estoy superior a las demás personas, no entendí de qué se trata esto. Esto es gracia de Dios. Gracia que recibo y gracia que doy. Amor que Dios me da y amor que yo comparto con los demás. Y es una dinámica divina que cuando yo más doy, más recibo. Y mientras más entrego, más Dios me da. Y nunca me voy a quedar vacío porque Dios siempre tiene más para darnos. Dice el Señor, dad y se os dará. Medida buena, remecida y rebosante darán sobre vuestro regazo. ¿Quién? No dice Dios que no lo va a dar. Dad y se os dará. Él se va a encargar de que recibamos. Lo que yo doy es, es algo que yo hago por fe, pero es Dios el que se encarga de bendecirme. Y la recompensa de Dios y la bendición de Dios puede venir por el lugar menos esperado. Pero ¿sabes qué? Va a venir siempre. Y siempre va a estar. Mirá, no hay tiempo ni recurso que mejor puedas invertir en el reino de los cielos. No lo hay. Porque, a ver, ¿cuántas cosas podés hacer por un montón de personas? ¿Cuánto tiempo podés invertir en una institución? ¿Cuántos recursos podés darle y tiempo a tu empresa, a tu trabajo, a lo que sea? Y todo eso pagarte como la mona. Terminar recibiendo una patada cuando diste todo, ¿no? Terminar que te cierren la puerta en la cara cuando entregaste todo. Que te nieguen cuando diste todo, ¿no? ¿A cuántos les ha pasado eso? A todos. ¿Por qué? Porque esa es la injusticia de este mundo. Ahora, la injusticia de este mundo no está en el reino de Dios. Porque acá el que paga es ¿quién? Es Cristo. Él ha prometido ser nuestra recompensa. Él ha prometido pagar y ser el que nos bendiga en la medida que nosotros demos. Por eso tenemos que cambiar un chip, hermanos. Es entender que venimos aquí a dar, no a recibir. Pero cuando yo entiendo que vengo para dar, el recibir va a ser una recompensa y va a ser una consecuencia inevitable. El recibir es consecuencia inevitable del dar. Ahora, si yo no doy, va a ser inevitable que reciba, porque no va a venir bendición sobre mi vida, porque estoy frenando ese propósito de Dios en mí. Entonces yo pensaba hoy, digo, hemos entendido la bendición que significa pertenecer. Hemos sopesado lo que representa estar hoy unidos en Cristo, lo que representa esto, y representa tanto, hermanos, para nuestras vidas. Primero por el hecho de que Dios nos ha hecho dependientes unos de otros. Dios nos ha hecho dependientes unos de otros. Dios quiere que dependas de tu hermano. Dios necesita que dependas de tu hermano. Dios te va a hacer dependiente de tu hermano. Dios no nos hace todopoderosos. Dios no nos hace absolutos. Dios nos hace dependientes. Es maravilloso eso. ¿Por qué? Porque yo aprendo a confiar en esa gracia que Dios está poniendo en la vida de otro. Y saber que Dios va a usar siempre a alguien para bendecirme. Fíjate que dice el Señor.
Em, Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Fíjese que el Señor nos habla de manera personal, pero nos habla de manera colectiva. Hay cosas que Dios dice, tenés que ponerte de acuerdo cuando las pedís. Y esa unión que se produce entre dos o tres, esa conexión que se produce cuando nos ponemos de acuerdo y juntos le pedimos algo a Dios, tiene peso eterno. Es lo que manifiesta esa bendición de Dios sobre nuestras vidas. Por eso te digo, conectate a las reuniones de oraciones, participá de los grupos de discipulado, participá de las actividades de la iglesia. ¿Por qué? Porque es el lugar donde vos te vas a conectar. Mientras seas una realidad aislada, sola, allí peleando tus batallas, vas a estar viviendo una mínima parte de lo que realmente el Evangelio representa para tu vida. Ahora, cuando vos te sumás, te integrás, pasás a formar parte de algo dinámico y vivo como es el cuerpo, cuando en la semana vos te reunís con hermanos, te juntás a orar, a compartir palabra de Dios, a animarte en la fe, pasa algo espiritual, pasa algo en tu vida. Pasa algo que te alimenta, que te hace crecer, porque ahí estás para servir y también estás para dar y también estás para recibir. Y en esa dinámica es que Dios te va haciendo crecer. Cuando dos o tres se reúnen en el nombre del Señor, hay algo especial de Dios en ese espacio. Dios está con nosotros siempre, todos los días, y podemos tener momentos maravillosos en nuestra intimidad con Dios. Y oramos y el Espíritu Santo nos ministra y tenemos momentos preciosos con Dios. Pero pasa algo diferente cuando nos juntamos. Pasa algo diferente cuando decidimos ser parte de. Y ser parte nada menos que ¿qué? Del cuerpo de Cristo. Entonces yo creo que hoy entiendes y empieces a mirar la iglesia no solamente como ese lugar donde venís a recibir, sino como ese lugar donde venís a dar. Somos parte, mira, dice la palabra de Dios y cuando termino, Efesios 2 del 19 al 22 dice, así que ya no son más extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios nos ha hecho miembros de una familia. La iglesia es eso. Es una familia, es la familia de la fe, es la familia de Dios. Es una familia que puede tener lazos mucho más profundos y más poderosos que los lazos de una familia sanguínea, porque es una familia espiritual. Es una familia que nos une verdades eternas y nos une algo tan maravilloso como es el amor de Cristo. No hay nada más poderoso sobre esta tierra ni un elemento de unión más grande que la persona de Jesús. Y cuando entendemos la centralidad de Jesús en nuestras vidas, la centralidad de Jesús en su obra, cuando nosotros nos unimos en torno a la persona de Jesús, es que nos convertimos en esto, en familia. Ahora una familia tiene deberes, obligaciones y derechos, ¿no es cierto? Podemos hablar de que tenemos derecho como familia. Decimos, Señor, somos tu familia, ¿por qué? Porque somos coherederos con Cristo. Hemos recibido la bendición de Dios, somos hijos, hemos sido adoptados por Dios. Tenemos todos los beneficios de ser familia, pero también tenemos toda la responsabilidad de ser familia. Una familia que no se preocupa por la gente que tiene en su espacio. ¿Es familia? No, tiene un rótulo de familia. ¿Cuántas familias vemos que no son familia? Que tienen un título, che, mira, este es primo, este es hermano, este es padre, y no tengo ni relación con él. Yo decía, pero tengo un título, compartimos un ADN, somos familia. Sí, pero no somos nada. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene que unir es mucho más grande que eso. Y de repente a veces vimos esto en la iglesia. Somos familia, pero la verdad que a mí no me afecta lo que le pasa a mi hermano. No me interesa, no me preocupa. Somos familia, pero la verdad que yo no sé lo que pasa en la iglesia. La verdad que no me interesa mucho. Yo vengo, me siento. Somos familia, pero yo no aporto en la iglesia, por ejemplo. Hay personas que nunca aportan nada en la iglesia. Voy a decir, es como venir a recibir. Denme, pero yo cuando tengo que dar mi tiempo, mis recursos económicos, no, yo hasta ahí llego, ¿no? Esos limitadores son los que nos alejan del propósito de ser familia. Ser familia me llama a compartir una identidad, a compartir una causa, a compartir un propósito, a estar unidos, a entender lo importante que es esto de compartir lo más valioso que yo tengo. Miren, hermanos, yo no tengo nada más valioso que Jesús. En mi vida no hay nada más valioso que la fe. No hay nada más importante que Dios en mi vida.
Y ¿sabes qué? Yo se lo comparto con ustedes. Y comparto lo más importante que tengo. Comparto lo más valioso que tengo. Por eso yo los honro y los bendigo y valoro el hecho de que ustedes estén aquí, porque estoy compartiendo con ustedes lo más importante que yo tengo. Más importante que lo que pueda compartir hasta con una familia sanguínea que no comparta la fe. Yo lo comparto hoy con ustedes. Y eso nos tiene que llevar hoy a entender que hay un solo componente que hace posible todo esto. ¿Y saben cuál es? El amor. El amor es el único componente, es el único condimento que une todo esto, que hace que esta realidad sea posible, pero un amor muy diferente al amor que hemos entendido nosotros. Porque normalmente el amor que nosotros hemos entendido es ese amor donde yo me sirvo de eso que amo, ¿no? Es ese amor egoísta por lo que a mí me produce el ser amado. No, yo amo a alguien porque lo poseo, ¿no? Amo a alguien porque tengo control sobre eso. Esos son los conceptos que en el mundo tenemos de amor. El apóstol Pablo nos dejó un amor totalmente diferente. Nos mostró un amor totalmente distinto. Corintios 13 nos habla de que el amor es, y es lo que yo hago, es lo que yo doy, es la paciencia que yo tengo. El amor es una conducta en mi vida. El amor es algo que yo puedo medir y puedo dimensionarlo a través de lo que estoy haciendo, no de lo que estoy sintiendo. Porque mis sentimientos son muy volátiles. Mis sentimientos son a veces tan poco confiables entre otras emociones, ¿no? Hoy estamos allá arriba, mañana estamos abajo, hoy amamos, mañana odiamos, ¿no? Nuestras emociones tienen a veces esas dinámicas. Pero hay algo que se mantiene en mi vida, que es cuando yo convierto el amor en una forma de vida, en una conducta. Y esa conducta yo la dirijo hacia mis hermanos, a esas personas a las que Dios puso en mi camino, para que yo me ocupe de ellos, para que yo me preocupe, para que yo dé, para que yo entregue, para que yo atienda, para que yo vea, para que yo mire, para que yo no haga nada que lo lastime al otro, para que yo tenga paciencia. No, dice la palabra de Dios, debemos soportarnos unos a otros. Debemos estar dispuestos a esto, ¿no? A bancarnos muchas veces unos a otros. A saber que quizás la persona que tenga al lado no termine pensando como yo, ni termine haciendo las cosas que yo quiero, ni termine actuando como a mí me gustaría. Pero la persona que tengo al lado es un miembro de ese cuerpo, el cual yo estoy unido. ¿Y sabes qué? Y dependemos unos de otros. Y cuando no nos ocupamos los unos de los otros, estamos siendo lo contrario a ser una coyuntura. Estamos expulsando. Estamos poniendo una centrifugadora, ¿no? Que en vez de traer todo hacia adentro, lo trae todo hacia afuera. Y muchas veces lo que hacemos es abortar a personas del propósito de Dios porque no nos convertimos en eso que Dios quiere que seamos. Entonces, yo sé que muchas veces nos vamos de aquí muy llenos de todo lo que Dios nos da. Bueno, yo quiero que nos vayamos hoy de aquí preguntándonos si estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Porque esto también es parte del Evangelio. Yo quiero que te vayas preguntándote si realmente vos hoy estás siendo miembro, si estás siendo parte de esa familia, si estás ocupando tu lugar, si estás sirviendo, si estás entregando, si estás dando, si estás sembrando, si estás ocupando de alguien, si tus días pasan solamente en torno a tus propios problemas o vos estás pensando en otras personas, ocupándote por llamar a otros, sabiendo que esa persona no vino, sabiendo que alguien está pasando una dificultad, dedicando tu tiempo. A ver, hasta que no hagas eso, no vas a descubrir de qué se trata esto. Hasta que no hagas eso, no vas a entender de qué se trata esto. Vas a seguir pensando que esto es venir un domingo, sentarte ahí, recibir algo, algunos cultos más lindos que otros, a veces la palabra estuvo mejor, la alabanza estuvo, y chao, y ya está. Dice, de eso se trata la iglesia. No, la iglesia es una comunidad unida donde compartimos lo más valioso que tenemos. Vamos a orar. No estoy de pie, yo creo que vengan los músicos aquí. Yo pienso en las palabras de Jesús. Y cómo Jesús estuvo pensando en esto. Cómo Jesús, realmente un día antes de partir, Jesús se detuvo y se puso a orar por sus discípulos. Un momento en el que Jesús se puso a pedirle a Dios por ese grupo de personas
que Dios le había entregado y que iban a ser los portadores del mensaje del Evangelio a todas las naciones. Y Jesús dice: mas no te ruego solamente por estos, Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 20, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Y te pido para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. No hay señal más grande para este mundo del amor de Dios que la unidad del cuerpo de Cristo. No hay una señal más grande. A veces pensamos que la señal van a ser los milagros, que las señales van a ser, no sé, que los inválidos caminen. Y sí, son señales que Dios las hace. Pero hay una señal tremenda y poderosa, porque es algo que nadie puede lograr, y es que podamos vivir en unidad, que podamos ser uno en Cristo. Hay una bendición tan grande en esto, hermanos, que podamos cuidar de esa relación que me une a mi hermano, que pueda hoy comenzar a tomar la carga de mi hermano y que él toma la mía, y que juntos podemos caminar en este plan perfecto que Dios diseñó. Y a veces nos conocemos tan poco, a veces nos vemos simplemente así al pasar y no establecemos esa conexión que nos hace ser cuerpo de Cristo. Amado Padre, bendito Señor, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, con esa carga, con ese sentir que vos pones en nuestros corazones, de entender, Señor, que esto va más allá de nosotros, que nos habla de lo que somos parte de tu reino, que somos parte de tu obra, que somos parte de tu iglesia, que somos parte de tu cuerpo, Señor, miembros los unos de los otros, dependiendo, interconectados, unidos por esta dinámica que vos estableciste, Señor, que es romper ese individualismo enfermo para hacernos entender que somos una comunidad, un pueblo, unidos en la fe, unidos por lo más valioso que tenemos, un Dios, un Espíritu, un bautismo, un Salvador, unidos en un cuerpo para sostenernos, para alentarnos, para animarnos, para ocuparnos de las necesidades que podemos tener, para servirnos unos a otros. Espíritu Santo, yo te pido que hoy nos lleves a tomar conciencia, Señor, de que estamos aquí con un propósito establecido por vos, que vos te vas a encargar de nuestras necesidades cuando aprendamos a ocuparnos de las necesidades de otros, que vos te vas a ocupar de nuestros problemas cuando nosotros aprendamos a ocuparnos de los problemas que otros también tienen. Porque es la manera en la que comenzamos a sembrar, es la manera en la que comenzamos a dar, cuando empezamos a entregar nuestro tiempo, nuestras oraciones, nuestros recursos, cuando podemos sacar a veces esos pedazos de las mismas vendas con las que estamos vendados nosotros para vendar a otros, cuando dedicamos ese tiempo para ir a abrazar a aquel que lo necesita, cuando nos ocupamos en nuestras oraciones de alguien más que nosotros, cuando traemos delante de tu presencia en nuestras oraciones las necesidades de otros también, cuando estamos dispuestos a ir a abrazar, a ir a contener, a ser tu cuerpo, Señor. Señor, rompe con el egoísmo. El egoísmo, Señor, no es tu sello. Tu sello es la entrega, tu sello es el amor. Hay en ustedes queremos sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó, se humilló, se entregó y fue obediente. Señor, que esa sea nuestra marca. Que esa sea nuestra marca, Señor. Señor, que podamos hoy abrazar a todo aquel que lo necesita, el amor. Que estemos allí, Señor, sensibles a tu voz, a ser una parte sensible de tu cuerpo, no una parte adormecida, no una parte atrofiada, una parte sensible que responde a tu llamado, que está dispuesta a dar, que está dispuesta a entregar, que está dispuesta a sufrir, que está dispuesta a padecer, que está dispuesta a hacer por amor a vos y a los demás, como así nos
has llamado, Señor. Espíritu Santo, hoy yo te pido que muevas nuestros corazones y nuestras vidas para servirte, para amarte y para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Mira, yo quiero decirte dos cosas para terminar. A veces aquí se hace muy difícil que podamos conocernos. Por eso tenemos nuestros grupos de oración, nuestros grupos de discipulado. Porque son el lugar donde vos vas a conocer a alguien y a ser conocido por los demás. Yo quiero animarte que si vos no formas parte de ningún grupo, te acerques hoy y no te vayas de acá sin la carga de decir, yo quiero formar parte de esa iglesia activa de la semana. Yo quiero formar parte de esos grupos de discipulado donde puedas ir a ver qué puedo hacer por alguien, a entregar mi tiempo y a recibir lo que Dios tiene para mí. Yo te invito a que hagas eso, que no te alejes de esos grupos si tenés un grupo asignado, y si no, acércate, habla con nosotros, habla con la pastora Mariela, habla con algún líder, pero no dejes de ser parte de unirte, de pegarte a tu hermano hoy como esa coyuntura, porque es lo que nos hace ser más fuertes y lo que permite que Dios derrame su bendición. ¿Sí? Y luego tú sabes que te quiero pedir que no te vayas sin abrazar y sin bendecir a alguien que no conoces. Yo te pido ahora que tomes un minuto y mientras los chicos cantan esta canción de adoración, nos vayamos de acá abrazando y bendiciendo a alguien que nunca hemos abrazado y que nunca hemos bendecido, que quizás no esté dentro de nuestro radar de las personas con las que me contacto más, porque es una manera también de hacer este ejercicio. ¿Sabes qué? Y preguntarle cómo te llamás y preguntarle cuáles son tus necesidades y unirnos en ese amor que tenemos en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Dios les bendiga a todos. Anda a abrazar a alguien, a bendecir a alguien, a acercarte a alguna persona que no conoces, con la que no tenés mucha relación. Rompe ese hielo que a veces tenemos entre nosotros, sabiendo que es parte de la dinámica de Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos.